Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de los cambios en la sexualidad. Todos hemos pasado por esta etapa, entonces tenemos la experiencia de haber sufrido cambios en nuestro aspecto físico. Pero esto es importante conocer como médicos, porque ¿quién mejor que el médico pueda explicar a los pacientes, a las mamás de los pacientes adolescentes, o a los papás o a los profesores sobre los cambios físicos que son notorios ya durante la etapa prepuberal? Entonces, existen cambios en cuanto a la sexualidad, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. Hay cambios, por ejemplo, hormonales. Los cambios hormonales, ustedes saben bien, las hormonas masculinas, hormonas femeninas, van a provocar transformación del cuerpo, ¿no? A la mujer le da el aspecto femenino y al varón el aspecto masculino. También existen cambios neurobiológicos. Estos van a permitir alcanzar la madurez social, emocional y cognitiva. Ya no es, digamos, esa conducta infantil la que va a manifestar el adolescente, sino ya existe cambios por todo ese periodo que ha atravesado durante la infancia, durante la fase de la pubertad, ¿no? Hasta llegar a la adolescencia. Entonces, hay cambios de tipo social, ¿no? El adolescente ya busca un entorno social, ya hace reunión con sus pares, aparecen los primeros piropos al sexo opuesto, tanto en varones como en mujeres. Emocionalmente todavía están eh, con algunas actitudes, digamos, impredecibles, ¿no? El adolescente, hay cambios emocionales en él, cambios en el estado de ánimo, como la depresión, la euforia, y estas son muy manifiestas. Hay una forma especial de manifestar tanto la alegría como la tristeza en los adolescentes. Y también en la parte cognitiva, ¿no? La memoria, la inteligencia, eh, la atención, ¿no? Van cambiando, o sea, el adolescente va en tránsito ya hacia la madurez. Estos cambios van a promover un desarrollo sexual y socioafectivo. La relación ya no va a ser igual que en la infancia, o sea, ya va a buscar otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, la reunión con pares, ¿no? La competencia que existe en los adolescentes para sobresalir en algo, en estudios, en deporte, en conocimiento, ¿no? En, la relación con sus pares femeninos también ya va buscando una relación, experiencia de pareja, ¿sí? Y todo esto va de acuerdo al desarrollo sexual también. El referente afectivo se traslada de la familia a los pares. Aquí ya no es importante, digamos, para el adolescente la familia, sino el grupo de pares. Es bien importante el grupo de amigos, ahí los mejores amigos, el grupo de pares que apoya, ¿no? Se apoyan entre ellos, se reúnen entre ellos para diversión, para estudio. Entonces, es muy importante, en vez de la familia, el grupo de pares, ¿no? La interacción con los pares va a dar lugar al desarrollo de sentimientos de atracción sexual. Y aquí, instintivamente, tanto varones como mujeres ya van
haciendo fijaciones, digamos, en cierto tipo de personas, ¿sí? Aunque neurobiológicamente se dice que las mujeres son las que eligen la pareja debido al factor, eh, a un, a un factor parecido al de las feromonas en los animales. Son las mujeres las que perciben eh, un olor a través de las vías sensitivas, sensoriales, olfativas, las que generan una atracción a cierto tipo de varón. O sea, las mujeres son las que eligen la pareja, no somos los varones, ¿no? Nosotros nos eligen. Entonces, esto es muy importante ya debido a la atracción sexual, ¿no? Sabemos que los varones van más hacia el aspecto físico de las mujeres, y las mujeres van más hacia el aspecto afectivo y además intelectual también. Entonces el cerebro en esta etapa va a ir liberando más dopamina, y la dopamina es uno de los neurotransmisores muy importantes en el sistema nervioso que produce recompensas positivas. Por eso es que este neurotransmisor es el neurotransmisor de las recompensas positivas, o sea, del placer, ¿no? Hay cambios crecientes de la actividad hormonal. La testosterona, el estradiol, ¿no? La progesterona, estos van a incrementar y van a motivar en la búsqueda de recompensas sociales, el comportamiento sexual y el atractivo sexual. Sabemos que en los animales, por ejemplo, en los mamíferos, eh, hay durante este periodo de apareamiento existe mucha liberación de testosterona. Entonces los hace mucho más dominantes. En las otras especies animales, el más fuerte es el que puede aparearse debido a su agresividad, a su violencia, ¿no? Y esto genera una liberación por sus órganos, por sus glándulas endocrinas, genera mucha liberación de hormonas, ¿no? Las hembras, por ejemplo, las hienas, que son dominadas, la manada es dominada por las hembras, son agresivas y producen y tienen abundante cantidad de testosterona más que en otras especies. Otras hormonas que están vinculadas a los cambios en la sexualidad son la oxitocina, ¿no? La oxitocina, la vasopresina y el cortisol, ¿no? La serotonina genera interés por el amor romántico y atracción sexual. O sea, la serotonina sabemos bien que está muy disminuida en los pacientes que tienen depresiones graves, ¿no? Y es una de los neurotransmisores en base al cual se han fabricado, se han inventado, se han descubierto los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos que actúan sobre este neurotransmisor. Entonces, aparte de que la serotonina nos provoca un estado de bienestar, un estado de un equilibrio emocional, un estado de alegría, optimismo, ¿no? También nos va a producir interés por el amor romántico y atracción sexual. Sabemos bien que los pacientes con depresión, por ejemplo, en los que la serotonina está muy disminuida,
y en los que los antidepresivos o los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y de serotonina van a producir el aumento de este neurotransmisor, mejorando el cuadro depresivo. Van a producir también este tipo de efecto, ¿no? Cuando uno está con un buen estado de ánimo, entonces puede desprender, digamos, amor, ¿no? Atracción sexual, ¿sí? Entonces, la serotonina es uno de los neurotransmisores que está muy relacionado con el amor romántico y la atracción sexual. El adolescente tiende a centrarse más en lo afectivo, ¿no? Todo adolescente tiene características especiales, ¿sí? Diferentes a la que tienen los adultos y diferente a la que tienen los niños. Entonces, tiende a centrarse más en lo afectivo, o sea, es una atracción aparentemente más afectiva por su periodo de tránsito hacia la madurez, ¿no? Aquí son, aún aquí no se puede hablar de personalidad, ¿no? Tienen rasgos de personalidad, pero no tiene una personalidad ya, digamos, definida. La personalidad se va definiendo, ¿no? A partir ya de los 18 a 21 años. Para algunos autores a los 18 años y para otros llega hasta los 21. Entonces, aquí todavía un adolescente no tiene una personalidad definida, pero va construyendo una a lo largo de este periodo, para que pasada esta edad, 18 o 21 años, ya consoliden una característica propia, ¿no? Su personalidad se define a esa edad y con eso envejece, ¿sí? Entonces, no podemos hablar todavía, digamos, de trastornos de personalidad o de una personalidad definida, ¿no? Tiene un carácter todavía inestable, pero sí podemos hablar de su temperamento. El temperamento puede ser un temperamento irascible, puede ser un temperamento agradable, alegre, ¿no? Optimista, puede ser un temperamento irritable, un temperamento con tendencia a las relaciones inhibidas con el entorno, no puede ser tranquilo, ¿no? Entonces, el temperamento sí tiene, pero no podemos hablar de personalidad todavía a la edad en la adolescencia. Tampoco se puede hablar de trastornos de personalidad, ¿no? Todavía las personas a esta edad son eh, aún inmaduras para esto. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se presentan en esta edad? El impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo infanto-juvenil. Las tecnologías para la relación, información y comunicación. Últimamente, ¿no? Han generado, digamos, muchos cambios, ¿no? Gracias a la tecnología, al internet, celular, tabletas, computadoras, ¿no? Ha generado muchas alteraciones, muchos cambios. No es, digamos, la misma adolescencia de hace unos 20 o 30 años atrás, ¿no? Entonces, las tecnologías facilitan el contacto con las personas. O sea, uno puede chatear, conocerse a través del internet, enamorar a través del internet, citarse a través del chat, ¿no? Aumenta la información disponible. O sea, antes
nosotros cuando éramos adolescentes teníamos que recurrir, digamos, a cierto tipo de información radial o alguna vez televisiva, o teníamos que buscar bibliografía y leer algunas cosas. En cambio, ahora lo tiene todo en el celular y cualquier información, hasta buena o mala, está presente y al alcance de todos. Por ejemplo, hay mucho acceso a, a pornografía, ¿no? Antes era imposible tener acceso a este tipo de información. En cambio, ahora con con dos movidas de los dedos uno puede tener un fácil acceso, ¿no? Entonces, ayudan también a organizar las tareas. Antes los estudiantes, los adolescentes se los veía llenar las bibliotecas, ¿no? O, o buscar otro tipo de información bibliográfica. En cambio, ahora todo ya lo tiene con la inteligencia artificial, con con el Internet, ¿no? Esto ayuda a adaptarnos ante situaciones complicadas. Ahora ya no es difícil, por ejemplo, elaborar una tarea, uno puede hacerlo en 5 minutos, ¿no es cierto? Todo ya está hecho y todo lo tiene al alcance de la mano. Entonces, ha generado cambios, la tecnología, cambios en el comportamiento infanto-juvenil. En una época anterior al COVID-19, se decía que uno de cada 3 menores de 14 años usaba pantalla menos de 1 hora al día con fines recreativos, ¿no? 16% de los chicos usaban la pantalla más de, más o menos 3 horas por día. Con la pandemia, este consumo ha aumentado a 30 minutos, lo que era uno de cada 3 menores de 14 años usaba la pantalla menos de 1 hora. Durante la pandemia esto aumentó a 30 minutos. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en España, más del 50% de los adolescentes pasan en la red más de 5 horas los fines de semana. O sea, los juegos en red se han aumentado, digamos, en frecuencia, ¿no? Entonces, antes de la pandemia era así, pero después de la pandemia o con la pandemia, muchos de los adolescentes prácticamente estaban con la pantalla al frente de sus ojos y todo el tiempo. Niños, adolescentes y también algunos adultos, ¿no? 31% están en el Internet más de 5 horas entre semana. O sea, casi un tercio de 100 adolescentes están más de 5 horas en la semana. 6 de cada 10 duermen con el celular. 1 de cada 5 se conecta por la noche casi todos los días. O sea, fíjense cómo ha cambiado la forma de vida de los adolescentes antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Esto ha generado cambios de comportamiento. Antes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían los adolescentes? Se reunían para hacer deporte, jugaban fútbol en la calle, salían y se reunían en un parque, en una plaza para poder conversar, etc. En cambio, ahora todo es por internet, por el chat, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del uso de estas tecnologías?
existen muchos riesgos, desde el abuso sexual, ¿no? El ciberacoso, ¿no? Contacto de los adolescentes con extraños. No es, digamos, infrecuente relaciones de personas mayores con adolescentes a través del chat, ¿no? La trata y tráfico de adolescentes, de niñas, exposición indiscriminada al abuso, sobre todo al abuso sexual, ¿no? Los chantajes, extorsión con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, existen muchos riesgos que ha generado la tecnología ahora. Hay acceso a contenidos inadecuados, ya les hablaba de, del abuso sexual, de la pornografía, ¿sí? También genera depresión, produce ansiedad, inquietud, ¿no? Abuso de sustancias. Sabemos bien que la exposición al celular genera una dependencia en los niños. Eso ya está en la clasificación internacional de enfermedades mentales, ¿no? La adicción a la pantalla, ¿sí? Pero también puede generar abuso de sustancias. A través del chat uno puede conseguir y curiosear, digamos, el efecto de algunas sustancias psicotrópicas, ¿no? Simplemente conociendo la dirección de los vendedores. Conductas de autolesión y suicidio. A través de estos hay programas que uno puede encontrar en el Internet como, como formas de orientación para cometer suicidios o conductas autolesivas, ¿no? Por ejemplo, existe una página para fomentar los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia, la anorexia, ¿no? Hay una página que se llama Anamía. Uno entra ahí y ahí se reúnen todas las adolescentes que quieren ser anoréxicas y ahí les explican la forma y el cómo pueden ser anoréxicas, con recetas, con formas de alimentación, inclusive formas de burlar el control de sus padres. Entonces hay conductas de este tipo. El uso de redes sociales y construcción de imagen corporal negativa, ¿no? Hay en este programa, por ejemplo, de Anamía, cómo la endiosan a la persona totalmente desnutrida y esquelética, ¿sí? Y le hacen ver como modelo, ¿no? Con este tipo de trastorno mental. Genera también el sedentarismo, adolescentes que ya no hacen deporte, ya no hacen vida recreativa, porque están prendidos al celular casi todo el día. Hay una falta de desarrollo de habilidades fundamentales para las relaciones sociales y esto genera soledad y aislamiento social. Bueno, hasta ahí podemos llegar con lo que son los adolescentes. Pasado la adolescencia, entramos al desarrollo en la madurez y la vejez. A partir, en el texto que hemos mencionado, eh, algunos autores consideran todavía adolescencia como hasta los 24 años, pero en la mayor parte de los textos de medicina psicológica se considera hasta los 18, ¿no? Entonces, a partir de los 18 o a partir de los 21 para algunos, ya viene el desarrollo de la madurez y después la vejez. La salud y la enfermedad desde la madurez al envejecimiento es otro de los eh, capítulos del ciclo vital por el que todos vamos a atravesar, ¿no? Todas las personas
atraviesan por este ciclo vital. Entonces, la madurez, la edad avanzada, y con la edad avanzada vienen las enfermedades. Estas, la edad avanzada ya genera un impacto psicológico y social, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo para la salud ya en esta etapa de la vida, ¿no? Hay factores de riesgo como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, ¿no? Hay mayor aislamiento y percepción de la soledad, sobre todo en la edad adulta, adultos mayores, y existen múltiples diagnósticos. Es una etapa en la que eh, ya existen factores de riesgo, ¿no? La comunicación también se dificulta por el déficit sensitivo y motor, esto ya en la tercera edad. El envejecimiento exitoso, o sea, en la edad, en la edad adulta, estamos hablando de los 18 años adelante o de los 21 adelante, ya existe una serie de factores que cambian y modifican, digamos, la vida de la persona ya adulta, ¿no? Ya se termina, ya se está, y se empieza una profesión o una carrera profesional o una actividad ocupacional y posteriormente se va concluyendo o si no han elegido una carrera, entonces algún oficio y eso ya se va consolidando para el resto del tiempo. Es la época en la que uno elige las parejas, ¿no? La pareja para convivir y formar su propia familia, se desprende ya de la familia primaria, de la familia anterior, del papá, mamá, para conformar su propia familia, busca ya su independencia. El adulto ya tiene más responsabilidades de tipo laboral, ¿no? Económico con la familia, ya tiene que buscar un trabajo, ¿no? Es la etapa en la que un poco se van, digamos, acentuando ciertos factores de riesgo, como el consumo de sustancias, sobre todo las bebidas alcohólicas, ¿sí? Eh, ya, ya se va generando una serie también de conflictos en la vida familiar, ¿sí? El factor económico es un factor muy, pero muy importante, ¿no? El dinero siempre genera problemas. Es la etapa en la que hay más presión de la familia ya, de la esposa, los hijos, para la persona que tiene que llevar la responsabilidad económica de la casa, ¿no? Es la etapa en la que existen más feminicidios, más homicidios también, es en la etapa de la edad de la madurez, ¿no? Una mayor parte de los problemas legales que tienen castigos o sanciones por la justicia o por la ley son de adultos jóvenes o gente adulta, ¿no? Y las cárceles están prácticamente abarrotadas de personas en este periodo de la vida, ¿no? Eh, existen existen algunas, algunas otros cambios, ¿no? Cambios de destino también por razones de trabajo. Es en esta edad de la adultez que a veces cuando se ha roto esa relación familiar, los papás tienen que emigrar a otros lados en busca de trabajo para solventar el gasto familiar. Muchas mamás tienen que viajar al exterior para trabajar y dejar a sus hijos. Entonces, es la etapa un poco de mayor responsabilidad
de mayor presión, ¿no? Que tiene que atravesar cualquier persona que llega a esta edad, ¿no? Hasta llegar, digamos, a la vejez, ¿no es cierto? La tercera edad ya es otra fase de la vida. Entonces, es también esta en la edad madura donde existen múltiples diagnósticos. Aparece la diabetes. La diabetes generalmente ya uno tiene que hacerse el control de la glicemia, del colesterol, ¿no? Eh, a veces es la edad en la que la hipertensión empieza ya a ser diagnosticada, ¿sí? Los infartos, ¿no? Las embolias. eh, Aquí ya se van haciendo múltiples diagnósticos, ¿no? Hay pérdida ya en la edad de la adultez mayor, estamos hablando de los adultos mayores, ¿no? A partir de los 60 años más o menos, y hay una pérdida a veces de la capacidad cognitiva, ¿no? De la memoria. A partir de los 50 años ya se van generando ciertos problemas en la memoria, ¿no? Hay algunas personas que ya comienzan con problemas como la demencia senil o la demencia de Alzheimer. Hay una demencia de Alzheimer que se llama presenil. Esta tiene tiene su inicio entre los 50 años aproximadamente. Entonces ya se van generando cierto tipo de problemas eh, involutivos del cerebro, como es la atrofia en la demencia. Hay cambios cognitivos en la vejez y están asociados estos a la edad. Las personas de más edad, ¿no? Y que han llevado una vida un tanto sedentaria, ya van perdiendo esas capacidades mentales, ¿no? Eh, y esto genera alteraciones también en el funcionamiento familiar, social o laboral, ¿cierto? Entonces, si todavía hay personas de la tercera edad que están trabajando, ya tienen ciertos signos, síntomas de deterioro cognitivo, ¿no? Muchos estudiantes hay veces tienden hasta de burlarse de sus docentes porque se olvidan lo que explicaron la clase anterior, ¿no? Entonces, esto es muy notorio en los colegios, ¿no? Entonces, la demencia más prevalente ya en esta etapa de la vejez es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y este es un cuadro que suele cursar de forma insidiosa, o sea, aparece lentamente, ¿no? Pueden aparecer de diferentes formas, con olvidos, primero disimulados, por ejemplo, pérdida de algún documento, pérdidas de dinero, olvidos de cambios, olvidos de ciertas rutinas que tenía que hacer antes, o puede aparecer también con ideas delirantes de daño, de perjuicio, ideas de persecución, o sea, cuadros psicóticos, ¿no? Y esto puede generar cierto tipo de conflictos en el entorno familiar, ¿no? Puede comenzar de forma diferente, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. Pero la característica principal de esta forma de deterioro es los olvidos, ¿no? La capacidad cognitiva se va deteriorando de forma muy disimulada y muy insidiosa. Los cambios que identifican un perfil benigno son el deterioro cognitivo leve, identifica un estado prodrómico de la demencia, o sea, estos cambios en la memoria pueden ser, digamos, hasta cierto punto aceptables por la edad, ¿no? Por ejemplo,
recordar, olvidarse el número de teléfono que ha estado utilizando con mucha frecuencia, el número de teléfono de la casa, por decir, ¿no? O la dirección de la casa de algún familiar al que siempre ha ido a visitar, ¿no? Entonces, son cambios cognitivos leves, pero que ya para que el estudioso de la salud mental significa un signo leve, ¿no? De alteraciones cognitivas. Ahora, en esta edad ya avanzada hay declive de las funciones ejecutivas. Estamos hablando de las personas por encima de los 80 años, digamos, 75, 80 años. Hay ya un declive de las funciones ejecutivas. Ya no puede realizar la misma actividad de antes. Se le hace difícil caminar, ¿no? Es es muy, es casi difícil poder ya circular por las vías solo, ¿no? Aunque se ve por las calles en nuestro medio todavía eh, deambular, ¿no? Pero con riesgos de sufrir accidentes, ¿no? Hay un enlentecimiento del procesamiento de información, o sea, no puede comprender lo que le explican, ¿sí? Se confunde. Y más aún todavía con el uso de las nuevas tecnologías. En todos los bancos e instituciones siempre están trabajando con el celular, con la computadora, cosa que para personas de la tercera edad es muy difícil poder entender la explicación. Entonces, es muy lento en el proceso en el procesamiento de información. Hay mayores dificultades para codificar y evocar la información aprendida. El recordar se le hace, se le hace un poquito complicado ya esto a partir de los 60 años, dependiendo de cómo ha funcionado el cerebro de este sujeto, ¿no? Personas que tienen 60 años o un poco más pueden tener una actividad mental igual o mejor que la de cualquier adulto. ¿Por qué? Porque el ejercicio mental es muy, muy importante, ¿no? Cuanto más uno realice ejercicios mentales a través de la lectura, sobre todo de la lectura o de los juegos, de los juegos mentales, esto va a generar, digamos, mayor actividad, mayor capacidad de interconexión de las redes neuronales y el cerebro, aunque se esté atrofiando, pero va a formar nuevos circuitos neuronales para procesar la información y compensar, ¿no?, la pérdida de neuronas. Esto se llama la plasticidad cerebral, ¿no es cierto? Entonces, depende cómo utilice su cerebro. Las personas que más leen, que más estudian, que más se informan, que más practican ejercicios mentales, tienen más capacidad también de procesar más fácilmente la información, ¿no? Tienen más dificultades para olvidar. Entonces, el ejercicio es muy importante, ¿no? Hay funciones resistentes a la edad. Por ejemplo, una de las funciones resistentes a la edad es la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento acerca del mundo. Por eso es tan importante escuchar como recomendación, para un adulto mayor, el conocimiento a través de los informativos, del periódico, de la prensa, del internet, la lectura de información proveniente del interior o del exterior, o sea, estar al día. Eso genera que la persona esté orientada en tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, una de esas funciones resistentes a la edad es la memoria semántica, la memoria de conocimiento acerca del mundo, de lo que ya ha conocido, de lo que ya conocía
el sujeto. Otra de las funciones existentes a la edad es la pérdida de la facilitación de evocación por pistas o reconocimiento o el vocabulario. O sea, si le dan una pista, ¿no? Para lograr un recuerdo, entonces él va procesando la información y va hilando esos recuerdos para llegar, digamos, a contener la información adecuada. O sea, esa también es una de las funciones existentes a la edad. Uno tiene que orientarse por pistas, ¿no? O reconocer, o por el vocabulario también, ¿no? Otra de las funciones existentes es una alteración incipiente del vocabulario. No sería esperable en el envejecimiento sano olvidarse palabras, ¿no? No es esto normal en el vocabulario de una persona de la tercera edad, olvidarse el significado de una palabra u olvidarse lo que quiere decir en un momento, ¿no es cierto? Entonces, eh, no es, digamos, lo esperable, pero ocurre, ¿no? Que cuando ocurre esto, entonces no es lo esperable que se olvide, digamos, algo que quería decir, pero suele ocurrir por la edad. Pero para nosotros puede ser un signo del inicio de un problema, ¿no? De tipo cognitivo, ¿no? Sobre todo relacionado con las alteraciones de la memoria. ¿Cómo uno puede llegar a un diagnóstico? Estamos hablando del Alzheimer porque este es uno de los cuadros más frecuentes que se presentan en la tercera edad, ¿no? Dentro del aspecto de la salud mental. La enfermedad de Alzheimer es una de las causas más importantes de problemas de salud mental en la vejez. Y la enfermedad de Alzheimer eh, se produce por unas alteraciones en las informaciones cognitivas. En esta enfermedad existe un estado de marcadores típicos de la enfermedad obtenidos en el plasma, las proteínas beta amiloides y las proteínas tau. ¿Qué quiere decir esto? Que en la enfermedad de Alzheimer el cerebro se va atrofiando. Hay una atrofia de la corteza cerebral. Se va atrofiando porque dentro de las neuronas existen unas proteínas que son las proteínas beta amiloide y las proteínas tau, que va generando, va aumentando, y estas van destruyendo, digamos, a las neuronas, ¿no? Se encuentran fuera de las neuronas o dentro de las neuronas, pero van creciendo, van acumulando, y estos van generando una fibrosis, una destrucción neuronal. Estas proteínas van aumentando en cantidad, ¿no? Y van destruyendo el cerebro y van matando a las neuronas, cosa que ese espacio dejado por miles y miles de neuronas van llenándose de células cicatriciales y por eso se produce una atrofia de la corteza cerebral. Hay una atrofia por exceso de proteínas beta amiloide y tau, ¿no? Ofrece el máximo valor predictivo de desarrollar demencia en los siguientes 4 años. Cuando estos marcadores ya se manifiestan a los exámenes, entonces es muy probable que en los 4 siguientes años la persona pueda desarrollar este tipo de problemas. Un alto porcentaje de la población presenta alto rendimiento cognitivo en la edad avanzada, ya les he dicho, depende mucho de la actividad mental y física que uno realice. Si la persona es sedentaria, está en su casa, no está haciendo nada, simplemente ve televisión y está quietito en un lugar, obviamente que el, el sedentarismo va a afectar su calidad de vida. Pero si la persona es activa, camina, hace ejercicios mentales, lee, escucha informativos,
y se informa diariamente. Entonces hasta su orientación mejora, sabe en qué fecha está, sabe en el día, en qué mes, en qué año, ¿no? Y además por la información que sigue recibiendo, inclusive puede recordar hechos del pasado gracias a las pistas que logra de la información recibida. Entonces, un alto porcentaje de la población presenta alto rendimiento cognitivo en la edad avanzada, pero muchos también tienden a sufrir un problema cognitivo, ¿no? Hay personas de más de 80 años con todas las funciones cognitivas preservadas y rendimiento de la memoria igual o superior a personas de 50 años. Ustedes no deben eh, dejar de lado, digamos, el hecho de que muchos premios Nobel de medicina han recibido este premio a edades adultas, ¿no es cierto? O sea, 60 años adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1986, ganó el Premio Nobel de Medicina casi llegando a los 60 años, ¿cierto? Y todavía continuó escribiendo libros respecto a su experiencia de haber sido ganador del Premio Nobel de Medicina. Y muchos personajes ganaron el Premio Nobel en la adultez, sobre los 50 años, ¿no? Eh, entonces, muchas de estas personas, debido al ejercicio mental, ¿no?, a la calidad de vida que realizan, entonces tienden a conservar sus capacidades cognitivas. Menores síntomas de ansiedad, menos depresión y menos insomnio son las personas que tienen un buen rendimiento intelectual y mental, ¿no? Son personas que se van a tender a deprimir menos, a tener menos insomnio y a tener menos ansiedad, ¿no? Va a haber menos historia de hipertensión, opciones. Si es una persona activa, ¿no?, conserva su capacidad, pues se va a mantener físicamente bien y sin problemas fisiopatológicos, ¿no?, que pueden afectar, digamos, eh, otro tipo de problemas, como el metabolismo de la cosa. Una hace mucho ejercicio, camina y se sube al carro, entonces va a tener un aspecto físico adecuado y eso va a generar también un bienestar físico y mental. Los cambios cerebrales y mantenimiento de la resiliencia. La resiliencia, por si acaso, es esa capacidad que todos tenemos de sobreponernos a la adversidad, ¿no? Nos caemos y después nos volvemos a parar para seguir corriendo con más fuerza. O sea, no nos derrumba la adversidad y seguimos luchando, ¿no? Eso se llama resiliencia. Según la resonancia magnética nuclear, hay una atrofia progresiva ya a partir de los 30 años de edad, ¿no? Ya se ha demostrado. El cerebro de un adolescente o adulto joven es un tantito diferente al de un adulto que ha pasado los 30 años en determinadas regiones como la corteza prefrontal y dorso lateral, ¿no? Y entonces ya va involucionando, pero como les digo, esto no es muy notorio. ¿Por qué? Porque la persona está con gran actividad física y mental. Por tanto, el cerebro, gracias a la plasticidad, se va reconectando y va formando otras vías neuronales de información. La corteza motora y cortezas asociativas primarias presentan cambios más posteriormente. O sea,
Pasado ya cierta edad, ya la corteza motora ha sufrido cambios que pueden ser notorios en los estudios de neuroimagen y que estos se van a hacer un tanto más notorios a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en las cortezas motoras, donde está eh, el lóbulo frontal, prefrontal y las cortezas asociativas como eh, la parietal, ¿no? La corteza parietal. Eh, Hay un declive progresivo y lineal en el grosor cortical desde la madurez hasta la edad avanzada. O sea, todo el tiempo nosotros vamos alterando nuestra dimensión, nuestro tamaño, nuestro grosor o espesor de la corteza cerebral, ¿no? Ya hemos dicho que a partir de los 30 años, según la resonancia magnética nuclear, ya existe una disminución del volumen de la corteza, ¿no? Otras áreas, por ejemplo, el hipocampo, pierden volumen hasta los 60 años, ¿no? Sabemos que el hipocampo es la que filtra la información, ¿no? La información que proviene del exterior, ¿no? Después van a presentar una atrofia progresiva pasados los 60 años. Viene ya una atrofia progresiva. Depende mucho también esto del tipo de alimentación que tenga, ¿no? Sabemos que hay personas que no se han cuidado muy bien, pueden llegar a acumular muchas placas ateromatosas y obstruir arterias, arteriolas, no solo del corazón ni de otros órganos, sino también del cerebro. Y esto va generando, digamos, disminución del flujo sanguíneo y esto consecuentemente lleva a un daño por hipoglicemia e hipoxia del cerebro. Se va muriendo gracias también a los cambios que sufre en problemas de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, después de los 60 años, ya van a presentar también cierta atrofia, ¿no? En otras áreas. La sustancia blanca, hay cambios de forma incipiente desde la madurez temprana. Cambios cerebrales y mantenimiento de la resiliencia. Esto también está relacionado con factores de riesgo. Hemos dicho que la hipertensión arterial es un cuadro muy frecuente que genera problemas vasculares en el cerebro y esto genera problemas neurocognitivos, ¿no? Sabemos que hay una demencia vascular. Eso se produce por lesiones, obstrucciones de las arterias debido a las placas ateromatosas, trombos, émbolos que circulan y obstruyen las ramificaciones circulatorias y esto va a generar hipoxia, hipoglicemia o anoxia o falta de glucosa al cerebro y el cerebro está funcionando simplemente con esos dos elementos. Si no hay oxígeno y si no hay glucosa, pues se muere y eso queda como una cicatriz y ahí viene lo que es la atrofia. Entonces, en la demencia vascular existen lesiones en la resonancia magnética o en la tomografía computarizada, existen parcelas de lesiones cerebrales, ¿no? En la tomografía se ven unas manchitas negras dispersas en diferentes partes del cerebro y eso implica que el cerebro está dañado ya con células muertas. Eh, y esto lo que nosotros o los neurólogos conocen como las demencias parcelares, demencias vasculares, ¿no? Entonces la alimentación, la hipertensión arterial pueden generar este tipo de problemas. Hay pequeños infartos en las regiones frontales, ¿no? Los golpes en la cabeza también van a generar, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico
cuerpo general. No es rato o después, los daños posteriores se ven mucho más después, ¿no? Debido a la ruptura de enormes cantidades de arteriolas y arterias cerebrales que han generado una lesión casi irreversible, ¿no? Irreversible del cerebro. Hay problemas del sueño que tienen también un impacto negativo en la atrofia del hipocampo, más destacable en la edad avanzada. Fíjense, es tan importante el dormir porque las personas que no duermen o duermen muy poco tienen mucha tendencia a generar daño en el cerebro, ¿no? Entonces las personas tienen que tener calidad de vida y para eso tienen que tener calidad de sueño. Muy importante que la persona duerma porque la persona depresiva, estresada y con insomnio tiene más tendencia a generar problemas neurocognitivos, ¿no? Las personas no pueden recordar, no pueden tener la misma actividad o el mismo tipo de vida que otras personas que duermen muy bien y son más felices. Entonces, el sueño es un factor también muy importante. Existe una variabilidad entre personas, ¿no? Mientras que unas tienen atrofia más acusada, otras parecen mantener características estructurales funcionales. Esto depende siempre del tipo de vida que han llevado, ¿no? De la calidad de vida que han tenido. Ahora, la estabilidad de la función cognitiva está relacionada con un mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los sistemas néticos del lóbulo temporal medial. La resiliencia cerebral es esa capacidad del cerebro para resistir a los cambios asociados a la edad o la patología, minimizando el impacto sobre la función cognitiva. El cerebro tiene esa enorme ventaja, esa enorme capacidad de sobreponerse frente a situaciones adversas, ¿no? Personas que han sufrido traumatismos craneoencefálicos pueden funcionar relativamente igual o un poquito menos que las personas que no han sufrido ningún trauma, ¿no? Depende mucho del ejercicio mental. Pero hay otras en las que el deterioro es mucho más notorio, ¿no? Entonces, eso depende del mayor volumen también de la corteza o de la integridad de la sustancia blanca, ¿no es cierto? Sabemos que las personas que han puesto en actividad en muy buen porcentaje su cerebro durante su vida adolescente, adulto joven o adultez, y han sido siempre activos en su capacidad mental, obviamente que tienen mayor volumen de corteza cerebral que aquellos que han llevado una vida sedentaria y sin mucho ejercicio mental y realizando solamente rutina tras rutina todos los días, ¿cierto? Tienen menos volumen cerebral. Por tanto, llegar a la vejez, uno con ese tipo de actividad durante la vida anterior, tiene también sus ventajas, ¿no? Esto entonces, esto es lo que nosotros llamamos la plasticidad cerebral. La exposición a distintos factores modificables como la educación o la actividad cognitivamente estimulante o a lo largo de la vida reduciría la probabilidad de presentar deterioro cognitivo en la edad avanzada. Les vuelvo a repetir, si realizan una actividad mental y tienen una actividad mental positiva, no solamente mental, sino también física. No estamos diciendo que un adulto o un adulto mayor haga y vaya a jugar fútbol, ¿cierto? Pero el hecho de caminar todos los días implica un ejercicio recomendable, implica muy buena irrigación, muy buen funcionamiento cardiovascular, muy buen funcionamiento muscular,
¿no? Entonces, y si lee, si se informa, si investiga, si hace ejercicio mental, obviamente que va a llevar una vejez sana, una vejez positiva, ¿no? Pero si la persona simplemente se ha dedicado a la rutina, a hacer todos los días lo mismo y lo mismo, sin importarle mucho la nueva información, o haciendo o viendo frente a la pantalla, viendo televisor, entonces obviamente que no, pues simplemente es un receptor de información irrelevante, un poco necesaria, y eso no genera, digamos, nuevas reconexiones neuronales en su cerebro, que una persona que se esfuerza por memorizar al adquirir nueva información. Entonces, una red cerebral que implicaría a la corteza prefrontal medial y al giro temporal superior bilateralmente sustentaría estos efectos, ¿no? Cambios. A ver, el hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de modular la memoria, el aprendizaje y el aprendizaje continuo. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la prevención e intervenciones sobre la salud en la edad avanzada? La prevención está asociada a los estilos y hábitos de vida modificables, ¿no? La prevalencia de enfermedades mentales podría reducirse o atenuarse en un 40% si se modificara el comportamiento para evitar o prevenir factores de riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos ya desde la edad adulta una vida física y mental equilibrada, evitando la obesidad, evitando los traumatismos cráneoencefálicos, o sea, golpes en la cabeza, consumo excesivo de alcohol, de alimentos que suben mucho el colesterol y la hipertensión arterial. Entonces, si evitamos estos factores de riesgo, obviamente que vamos a tener una salud física y mental adecuada, ¿no? También podemos reducir, tener mayor adherencia a los factores protectores. La educación, la actividad física y la socialización son muy importantes. La educación, porque la disciplina es muy importante con los hábitos, ¿no? La actividad física, la información diaria, la lectura, ¿no? La socialización, una persona que está socialmente aislada en su casa, sin nadie, todo el día encerrado, es una persona que tiene factor de riesgo. Entonces la socialización es muy, muy importante. La actividad física está asociada a tener menor incidencia de depresión. Los pensamientos rumiativos recurrentes y preocupaciones y reproches aceleran con la edad el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia, ¿no? El hecho de no participar con otras personas, de no interactuar con otras personas y pensar siempre en lo mismo y lo mismo, es un factor predisponente también a la depresión, a la ansiedad, a la demencia. Tener un plan de vida con la identificación de metas y valores bien desarrollados se asocia con mejor salud mental y función. Entonces, trazarse objetivos en la vida. O sea, ¿para qué ustedes están aprendiendo todo esto? Porque sabemos que van a tener pacientes de la tercera edad. Entonces, lo recomendable es esto que estamos repitiendo una y otra vez, que esa persona tenga calidad de vida de tipo físico y mental. O sea, trazarse objetivos y planes en su vida para cumplirlos o tratar de cumplirlos, ¿no es cierto? Eso genera motivación, ¿no? La persona va a estar siempre motivada y va a tener un sentido en su vida.
Un estudio holandés reveló que el control de los factores de riesgo vascular, tabaquismo, dieta, actividad física, sobrepeso e hipertensión tienen efectos protectores en la demencia. A ver, cuando nosotros evitamos el consumo de tabaco, cuando nosotros facilitamos o mejoramos o controlamos nuestra dieta, realizamos actividad física, evitamos el sobrepeso y controlamos la hipertensión arterial, esto va a evitar también y es un factor de protección para las demencias. Pero si nosotros somos somos personas que tenemos mucha preferencia por el tabaco, una alimentación totalmente indiscriminada, con consumo de muchos carbohidratos, muchas grasas, tenemos poca actividad física y no nos interesa nuestro peso, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a tener un factor, no protector, sino un factor de riesgo para la demencia. No hay respuestas concluyentes sobre la prevención de la demencia en la edad avanzada, ¿no? No tenemos respuestas concluyentes sobre la prevención de demencias en la edad avanzada. O sea, nosotros no podemos tener, porque esta es una enfermedad que se dice que tendría un componente genético, ¿no? Genético. Estamos hablando de la demencia de Alzheimer. Pero si es demencia vascular, genéticamente también habrá hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, no tenemos respuestas concluyentes para hacer prevención. No podemos decir, a ver, usted va a hacer esto, 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 para no tener nunca demencia. No, no hay esa respuesta. Un segundito. Ya. Entonces, intervenciones. A ver, un segundito, ¿me esperan? Entonces, las intervenciones basadas en la meditación van a mejorar la ansiedad en personas con quejas cognitivas. Es importante también la meditación. Ustedes saben bien que en la cultura budista los asiáticos tienen mucha tendencia a la meditación. Y esto pues ayuda, ¿no?, a evitar problemas de ansiedad y problemas neurocognitivos. No se han demostrado cambios neuropsicológicos o cerebrales. En los últimos estudios hay resultados no conclusivos y existen evidencias sólidas de la importancia de los estilos de vida y los factores modificables en la salud a partir de datos poblacionales observacionales, incluyendo trabajos epidemiológicos longitudinales. Entonces, fíjense, la calidad de vida es muy importante como forma de prevención. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros como médicos generales? Porque una de las funciones del médico general es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Y ustedes, siendo médicos generales, primero van a tener que enseñar a la gente a tener mejor calidad de vida y a enseñar a la gente a prevenir cierto tipo de enfermedades, entre ellas las enfermedades de salud mental. Yo creo que con esto hemos terminado y después vendrá el tema otro tema que me asignen para cuando ya terminen con la doctora Cosío y después con la doctora Ausa.
No sé si tienen alguna pregunta. Hola, Ninguna pregunta, doctor. a ver. No, decía Ah, ya. ninguna pregunta, doctor, gracias. Muy bien, entonces esto sí ya va a entrar todo esto al segundo parcial y no sé si vamos a volver a tocar otro tema conmigo, pero voy a estar a la espera de la doctora Cosío, ya, para que me convoque nuevamente. ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces pues nos vamos a volver a reunir cuando me convoquen. Gracias, doctor, hasta Muy luego. bien, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor.